Bendiciones, hermanos. Hoy abordaremos un tema más sobre la membresía de la iglesia, y el tema de este día es la sumisión de los miembros de la iglesia. Sé que para muchos el término sumisión, sobre todo en esta generación y puntualmente para lo que es el mundo femenino, la sumisión les parece una ofensa. Sin embargo, estamos hablando bíblicamente y todos debemos estar sometidos los unos a los otros. El varón en cierta medida está sometido a su esposa, el varón y la mujer está sometida al esposo, los hijos están sometidos a los padres y todos los hombres están sometidos a su creador, y todos los creyentes deben estar sometidos a la palabra y a la iglesia. Así que nosotros debemos entender que los creyentes, recordar que los creyentes se someten a la iglesia y no se unen, no se pueden unir solamente, es el Espíritu Santo el que los une, y entonces la tarea del creyente es someterse a la iglesia. Y la iglesia tiene esa autoridad para también permitir que el creyente se vaya desarrollando, como la autoridad para prohibir que alguien que se dice cristiano y no lo ves esté engañando en la iglesia. Someterse a la iglesia es sinónimo de someterse a Cristo y no podemos nosotros negar eso. Así que el creyente se somete a la iglesia, el creyente no asiste a la iglesia solamente, el creyente se somete a la iglesia, un creyente está sometido a la iglesia. Y Efesios 5 lo dice con toda claridad. Por ejemplo, dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, 5:21, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Entonces este es un principio bíblico que rige a una iglesia que ha sido institucionalizada por la palabra de Dios, por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Y vamos a ver entonces hoy en 10 principios de la sumisión. Sé que pueda que te dé un poco de preocupación al saber que vamos a ver 10 principios, pero tal vez no nos dé tiempo a verlos todos. Sin embargo, tú tienes las notas y vas a poder leerlas, pero vamos a empezar entonces a profundizar en este tema tan necesario. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa estar sometido a la iglesia, porque esta palabra puede ser mal utilizada, ¿verdad? Es decir, estar sometido significa tener una vida digna del Evangelio. De hecho, aquí tengo yo separado Filipenses capítulo 1, versículo 27, y luego pasamos al versículo 2, capítulo 2, 1 y 4. El versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y luego pasamos al 2:1-4, que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es una catarata de agua fresca. Tal vez para ti no sea así, pero que te lleva a ti y a mí a entender que debemos de estar sometidos unos a otros, que el Evangelio debemos de vivirlo con esa vida digna de estar glorificando al Señor al estar sometidos, de estar firmes en un espíritu, lo que dice el texto, combatiendo unánimes por la fe, porque la lucha contra el pecado no es el cristiano solitario. La lucha contra el pecado es todos unánimes peleando contra el pecado. La unidad, según lo que Pablo lo describe aquí, es sentir lo mismo,
es sentir el mismo amor, los mismos afectos, es vivir unánimes, pero también es vivir sometidos el uno al otro. Pablo incluso recomienda a la iglesia de Filipenses y a todas las iglesias de todos los tiempos que los hermanos vean a los demás como mayores que él, que tú veas a todos los demás hermanos mayores y no que te sientas tú o yo mayor que los demás. Es una sumisión mutua, no es que el que está a la par mía se va a someter a mí, pero yo no me voy a someter a él, porque yo tengo 10 años y él tiene 5. No está hablando de tiempo, está hablando de un cuerpo. Y si nosotros miramos el cuerpo físico, naturalmente se someten los unos a los otros. El corazón no está peleando por ser los ojos, y los ojos no están peleando por ser la lengua. Cada uno tiene una función y está sometido. Los ojos ven y expresa lo que ve con la lengua. Y el cuerpo, la mente quiere correr y el cuerpo también, y el corazón responde de muchas maneras, agitado, diciéndote que necesitas más oxígeno mientras vas corriendo, te empiezas a agitar y a cansar y aceleras la respiración porque el corazón te está palpitando más rápido, porque está pulsando, enviando más sangre y necesita más oxígeno, por eso lo está haciendo. Así que es una sumisión mutua. De hecho, los versículos que hemos leído, y podría comenzar desde el 2:5 de Filipenses, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escucha la comparación que hace: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, un ejemplo que todos los creyentes debemos de seguir. Y si Él se sometió, incluso se despojó o se vació de sí mismo y tomó forma de siervo hasta obedecer y una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Cristo se sometió a su Padre y llegó a estar sumiso a la muerte porque Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Entonces, el primer ejemplo de vida, de una vida digna, es el ejemplo de la vida del Señor Jesús. Y nosotros debemos de vivir como también vivió el Señor Jesús. Así lo explica Pablo en el 2:12. Estamos ahora en Filipenses leyendo diferentes partes. Por ejemplo, en el 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso, ocupados de vuestra salvación, está hablando de que nos ocupemos de nuestra santificación. La salvación es justificación, santificación y glorificación. Y aquí debemos de ocuparnos de nuestra santificación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por lo tanto, mis amados hermanos, someterse significa eso, es estar sometidos los unos a los otros, es vivir una vida digna como la que vivió el Señor Jesucristo, y es someternos a todos los hermanos y no creernos más que ellos. Y eso es un consejo o es un principio bíblico para todos los creyentes de la iglesia. La iglesia refleja la luz de Cristo, y eso es importante, cuando los miembros se someten unos a otros, como la mujer refleja la gloria de Cristo cuando se somete al varón, y el varón refleja la luz de la gloria del amor de Cristo cuando ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Una vida digna del Evangelio y una iglesia digna del Evangelio. Es decir, debemos de vivir cada creyente con una vida digna del Evangelio, y así haremos que la iglesia también sea una iglesia digna del Evangelio, que glorifica el Evangelio, que exalta la gloria del Evangelio, tanto como individuos y tanto como iglesia. Cristo se sometió por nuestro bien. Eso es lo que están diciendo estos pasajes de Filipenses, del capítulo 2, del versículo
5 en adelante, cuando dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Que Cristo se sometió a su Padre y se sometió a la muerte por el bien nuestro. Así nosotros debemos de someternos por el bien de los hermanos, es decir, para hacer de bendición de ellos, para edificarlos, para no estar en contiendas. Si alguien nos grita, es mejor quedarse callado y no seguir esa riña. Es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Pero a eso fuimos llamados y no podemos negar. Entonces, después de haber explicado qué significa someterse, es decir, nos sometemos por el bien de los demás hermanos, y someterse es estar en un mismo sentir, es combatir juntos, porque por eso nos sometemos, como el ejército que va a la guerra, tienen que someterse unos a otros. O sea, el soldado tiene que estar aquí para cubrir las espaldas de los otros tres, y el próximo hace lo mismo, y el próximo está vigilando directamente hacia donde está el enemigo. Todos están sometiendo el uno al otro, pero el sometimiento en este primer principio es en público. ¿A qué me refiero cuando digo un sometimiento público? Es someterse bíblicamente a la iglesia local. Cuando nos sometemos nosotros a la iglesia local, nos estamos sometiendo a Cristo, porque la iglesia local es la iglesia de Cristo. Someterse implica un sometimiento formal y oficial, es decir, un compromiso con la congregación. Nosotros debemos hacer un compromiso con la iglesia, porque la iglesia siempre se ha congregado para glorificar a Dios. Muchas veces le glorificamos cantando, le glorificamos orando, pero también le glorificamos predicando y escuchando ese mensaje para seguir conociendo al Señor Jesucristo. Eso quiere decir que hay que participar con regularidad y servir en la iglesia y tener comunión con nuestros hermanos unos con otros, porque de esa manera vamos creciendo en santidad y vamos madurando. Cristo se identificó públicamente con su iglesia de tal manera que dio su vida por ella. Así también todos los creyentes, aunque no vamos a dar nuestra vida por los demás, y nos vamos a desgastar y a identificarnos con los demás. Un segundo punto es que el sometimiento debe ser físico y geográfico a la iglesia local. Puede ser que eso te parezca raro. ¿Cómo debo someterme geográficamente o físicamente a la iglesia local? Es decir, nos congregamos en la iglesia, ese es un sometimiento físico. De hecho, hay textos que tú ya conoces, como Hebreos, capítulo 10. Yo estoy tratando de ahorrar un poco el tiempo, porque sé que este tema es largo, pero hay algunos textos que creo que son importantísimos leerlos. Y Hebreos 10, 25, es un texto que tú conoces muy bien: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es estar sometido a la iglesia geográficamente. Es decir, el Señor estableció, y la Biblia lo dice, que hay que congregarse el día del Señor. Para los judíos el día del Señor era el domingo, era el sábado, perdón, pero para la iglesia es el domingo. Y voy a leerte 1 Corintios, capítulo número 6. También hay otros textos, no es el único texto que hay, pero 1 Corintios, Pablo dice claramente qué día se reunía la iglesia. 1 Corintios 6, 2 dice, déjame ver, perdón, es 16, 2, le dije 6, 2, pero es capítulo 16, versículo 2, y dice de la siguiente manera: cada primer día de la semana, es decir, el domingo, el primer día de la semana es el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo estaba recogiendo una ofrenda para Jerusalén, que había una hambruna. Y entonces Pablo dice: no recojan cuando yo llegue, recojan la ofrenda el domingo, el primer día de la semana, porque el séptimo día era el día de reposo para los judíos, pero para la iglesia fue el día de congregarse, el día domingo. Esto tiene que ver, hermanos, con someterse geográficamente a la iglesia. Geográficamente es tener comunión unos con otros, ayudarnos unos con otros. Eso quiere decir que hasta cambiarnos de lugar de vivienda debería de ser consultado por los miembros, no por el pastor, por los miembros
Porque si yo voy a agarrar una casa 100 millas lejos de la iglesia, es obvio que voy a perder la comunión con Él. Y tenemos casos de hermanos que lo hacen y luego quedan sin congregarse y su vida espiritual está en peligro. Otro principio del sometimiento es que nosotros debemos someternos socialmente. Y la iglesia debe ser más que un club social, pero tampoco debe ser menos que un club social. Es decir, tomamos como ejemplo el club social, porque un club social la gente paga por estar ahí. No estoy hablando de que hay que pagar, pero la iglesia se conecta con sus amigos y por ejemplo, si va a inscribirse en un club social, también invita a sus amigos a que juntos se inscriban, para que así vivan cerca y compartir, tener las cosas en común, y el círculo social de ellos influye en eso. Pero la iglesia es más que eso, la iglesia es más que un grupo social. Sin embargo, muchas veces los hermanos, ustedes no le dan esa importancia, y la iglesia solo quiere tener algunos hermanos solo quieren tener comunión con los líderes, o si no, ni siquiera eso, solo llegan a la iglesia porque creen que ser miembro es escuchar unos cantos, cantarlos y escuchar un sermón, y con eso se terminó, y eso no es así. De hecho, Santiago, y hay que leerlo porque es un pasaje muy importante que nos va a ayudar a entender lo que estamos viendo. Santiago, vamos a ver el capítulo 4 de Santiago, y en el capítulo 4 de Santiago nosotros nos damos cuenta que Santiago nos habla precisamente sobre eso, y dice de la siguiente manera, Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso hay una comunidad para el cristiano, una hermandad en la iglesia de Cristo, y ese es someterse unos a otros. La congregación es donde nos edificamos y moldeamos a través de la amistad. Debe haber una relación de amistad. Somos hermanos en Cristo, somos una familia. También debemos someternos sentimentalmente. Son aspectos que posiblemente tú nunca has escuchado sobre ellos. Y sentimentalmente tiene que ver con los componentes que marcan la amistad. Es decir, el amor, la confianza, la libertad de ser tú y poder expresar esos patrones de confidencialidad, donde tú explicas que estás de repente teniendo problemas con un esposo que no es creyente y que tú se lo dices a alguien porque necesitas oración, sobre todo, o un consejo, y que esa persona no se lo va a decir a nadie porque sabe que hablarlo sería dañino. Afuera lo saben y empiezan a criticarte. Los amigos o hermanos se preocupan unos por otros, así lo enseña la Biblia. Déjenme viajar a otro texto, porque al final es un deleite estar leyendo la Biblia. Y Romanos capítulo 12, versículo 10, habla de esto: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahí estamos hablando de amistad. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Pablo está siendo claro, está diciendo: iglesia, busquen relacionarse con la misma iglesia, hagan de la iglesia sus amigos, sus hermanos, su familia. Es puntualmente lo que está diciendo Pablo. Debemos someternos sentimentalmente, y esto es sentimentalmente, dejar a un lado, romper los lazos sentimentales con los inconversos con los que de repente compartimos 20 años. Tal vez no romper la relación, no estoy diciendo eso, pero sí los lazos de amistad, porque no se puede tener coinonía con alguien que afrenta directamente a Dios. En términos prácticos podríamos decir que someternos sentimentalmente es que la mujer que tiene 30 años y no se ha casado se alegra que su hermana en Cristo de 22 años se está casando, y no regresa a su casa triste y deprimida porque la que tiene 22 años se casó y ya no ha logrado casarse. Al contrario, se goza. Por eso Pablo decía: nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Eso es estar sometidos sentimentalmente unos con otros. ¿Podrá un hermano lamentarse podrá un hermano pobre lamentarse cuando su hermano rico pierde su fortuna? Si este hermano pobre se alegrara de que su hermano rico perdió la fortuna, debería de considerar realmente si
si en él está el amor de Dios. Pero esto es parte solo son ejemplos para definir qué es someternos sentimentalmente. Esto es someterse sentimentalmente, todo esto que te he dicho, eso es realmente una transformación del Evangelio y del Espíritu Santo. Otro principio de lo que es estar sometidos unos a otros es el sometimiento financiero. Y cuando hablamos de sometimiento financiero del creyente, estamos hablando de apoyar financieramente a la iglesia local. El ministerio debe contribuir para las necesidades, el miembro, debe de contribuir o aportar para las necesidades de los santos. Debe también hospedar a otros, ayudar a los que han se quedado sin trabajo, ayudar a los que están enfermos, ayudar a predicar el Evangelio. Debemos colaborar también con el sostenimiento de los que proclaman el Evangelio, porque de hecho lo dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, que los que predican el Evangelio, ¿acaso no Dios ordenó? Y así lo dice, que los que predican el Evangelio vivan de él. No está diciendo la Biblia que el ministro debe enriquecerse, pero sí está diciendo, sí, y te lo leo literalmente, 1 Corintios 9, 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, Pablo le está diciendo a los corintios, ¿es gran cosa, pregunta, si segaremos de vosotros lo material? Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, Pablo está diciendo que él está totalmente de acuerdo con todo esto, aunque él no ha utilizado ese privilegio para él sostenerse económicamente de la iglesia. Entonces concluye diciendo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, eso es estar sometido financieramente, que nosotros participemos aportando para que los que predican el Evangelio vivan de él, pero también que participemos ayudando al necesitado y a todo hermano que se ha quedado sin trabajo o está enfermo. El sometimiento financiero, mis amados hermanos, implica ayudar a los pobres, ayudar en las misiones, ayudar a los necesitados, ayudar incluso muchas veces ayudar a nuestros vecinos cuando están en problemas, porque es parte de vivir una vida digna del Evangelio. El creyente pertenece al cuerpo de Cristo, está sometido al cuerpo de Cristo, y nosotros debemos de entender eso. Un creyente es aquel que se somete al cuerpo de Cristo. Yo quiero que te quede claro eso. Y este sometimiento es un sometimiento, como hemos visto, financiero, es un sometimiento social, sentimental, es un sometimiento geográfico y físico, es un sometimiento público, pero también es un sometimiento profesional. ¿Qué implica eso? Implica que el creyente debe someter su profesión a la iglesia. ¿En qué sentido? Sus dones. Por ejemplo, aquel que canta y que trabaja de profesor de música, enseñando a otros y para eso le pagan. ¿Por qué no someter esa profesión a la iglesia y enseñarle a los niños, por supuesto sin cobrar, a tocar algún instrumento? Eso es puntualmente a lo que se refiere someterse profesionalmente. O aquel que se dedica o que tiene a su cargo un complejo de apartamentos en el cual les da mantenimiento. ¿Por qué no ahora colaborar en la iglesia y hacer un equipo de hombres que se dediquen a mantener el edificio donde se congregan? Eso significa someterse profesionalmente, es decir, que su trabajo, pero también significa que su trabajo no lo comprometa de tal manera que esté fuera de la iglesia, porque hay personas que se dedican a estudiar o a trabajar de tal manera que se olvidan de la iglesia porque ahora ya no pueden porque están trabajando. Y el someterse profesionalmente quiere decir que no permitiré que mi trabajo ni mi profesión me saque de la iglesia, porque todo eso pasará, pero la iglesia, que es eterna y gloriosa, porque Cristo es la cabeza, siempre estará presente. Implica someterse profesionalmente, es desestimar oportunidades que nos vienen a nosotros para continuar o darle importancia
a la obra del Señor. Y los apóstoles lo entendieron, hermanos. Y tal vez hoy va a ser para ti un poco más claro este pasaje cuando Pedro, que siempre andaba hablando primero que los demás, y que damos gracias por Pedro porque nos deja muchas enseñanzas. Él dijo en Mateo 27, quiso hacerle ver algo al Señor Jesús, y dice la palabra: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros, y muchos posteros serán primeros. Eso es someterse profesionalmente. Creo que el tiempo nos está avanzando, pero déjame ver si puedo hablar de 2 aspectos más. Debemos someternos éticamente. Esto es reconocer la autoridad bíblica que tiene la iglesia. Eso es parte de la ética. El creyente debe someterse a la consejería. Es parte de la ética a rendir cuentas por sus pecados. Debemos de rendir cuentas por nuestros pecados. Si hemos ofendido a un hijo, pedirle perdón, eso es rendir cuentas. Si hemos ofendido a una esposa, pedirle perdón. Si has ofendido a un esposo, pedirle perdón. Eso es parte de la ética. Si has hablado mal de un hermano, ve a la iglesia cuando lo mires y pídele perdón. Eso también implica someterse a la disciplina formativa y correctiva. Ahí sí implica, en la ética, de someterse éticamente, implica someterse a esa disciplina correctiva donde van a corregirnos, o a esa disciplina formativa que nos están enseñando a orar, que nos están enseñando a leer la Biblia, que nos están enseñando a escuchar el mensaje, que nos están enseñando la doctrina, podrían ser 7 o hasta 10, porque depende cómo se ve, pero digamos de esa manera, las 10 grandes doctrinas que se han enseñado siempre en la iglesia. Y eso es el sometimiento ético. Y está también el penúltimo, el sometimiento espiritual. En la congregación someternos, es someter nuestros dones espirituales. 1 Corintios lo dice claramente y habla sobre esto. Yo sé, ustedes tienen su folleto y que lo van a estar leyendo, y por eso ahí están todos los versículos, pero una explicación es importante y por eso lo estamos haciendo. Pero debes de trabajar esto en tu casa. Y 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que el sometimiento espiritual es dejar que nuestros dones edifiquen a otros. En la congregación nos edificamos unos a otros. No nos mordemos los unos a los otros. No nos difamamos los unos a los otros. No nos humillamos los unos a los otros, sino que nos edificamos los unos a los otros. Y también debemos estimularnos los unos a los otros. Así que el creyente debe estar sometido a la iglesia. Un creyente siempre estará sometido a la iglesia. Y es necesario, por último, someternos a la fealdad. Esto no es un asunto de que quiera dar risa, pero debemos someternos a aquello que no es bello en la iglesia. Las congregaciones están llenas de cosas feas, como el matrimonio. Cuando uno se casa, no le enseñan o no le dicen que primero en lugar uno también es feo y lleva cosas feas, y también la persona con la que se casa. Y no hablo físicamente, eso es lo de menos, hablo de la fealdad, de las actitudes, de las costumbres, de las palabras que salen equivocadamente, o de esas maneras feas de quitar el habla cuando se enoja.
Pero sin embargo, no por eso vas a dejar a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa. Es necesario someternos a la fealdad en el matrimonio, pero también es necesario someternos a la fealdad, a las cosas feas que hay en la iglesia. Debemos someternos. Las iglesias están llenas de pecadores y debemos entenderlo. Y el primer pecador soy yo y el segundo serás tú. Así que debemos someternos a esa fealdad. Solo el amor de Cristo transforma la fealdad en la belleza. Pero Cristo se sometió y murió por una iglesia que no tenía, pero ni siquiera un rasgo, ni siquiera algo bonito. Era totalmente enemiga de él, pecadora, inmunda, amadora de sí misma, amadora del mundo. Y él es el gran ejemplo. Pero cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros no es que vayamos a ser ciegos a la fealdad, sino que vamos a ser pacientes y vamos a soportar los unos a los otros. Cristo murió por una iglesia llena de fealdad y la está convirtiendo en una iglesia santa, pura, sin mancha. En otras palabras, una iglesia gloriosa. Un día la iglesia de Cristo será gloriosa y entonces ya no habrá más fealdad. Pero ahora es un privilegio estar dentro de esa faceta porque estamos pareciéndonos a Cristo en ese sentido. Tal vez tú te recordarás cuando Job pierde todo, todo su dinero, todos sus recursos, porque no solo pierde su dinero, sino sus recursos, pierde a sus hijos. Y luego se le acercan sus mejores amigos a estarlo señalando. Ellos mostraron su fealdad. Pero tal vez el dolor más grande de Job después de perder a sus 10 hijos fue que su esposa se le acercó y le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job en todo esto no pecó. ¿Qué está pasando ahí? Job está amando y soportando la fealdad de su esposa. Él entendió que ella también estaba herida. No estaba enferma como él, pero estaba herida. Estaba herida. No entendía por qué Dios le había quitado a sus hijos. Y él entendió eso y no solo le dijo: hablas como cualquiera, pero ahí quedó todo. Sin embargo, él estaba sufriendo más que ella, pero él pudo soportar ese sufrimiento. Y nosotros necesitamos entender, hermanos, que hay diferencias enormes en la iglesia, que hay gente que no es cristiana y que se pone a hablar mal. Pero hay gente que sí es cristiana y sigue teniendo fealdad. Para resumir, diríamos que todos tenemos algo por ser amables, y no es que mucho, de fealdad. No voy a repetir los 9 principios que hemos visto de la sumisión de los miembros de la iglesia. Solo te voy a decir que parte de la membresía es que debemos estar sometidos los unos a los otros. Y recordarte claramente que el creyente se somete a la iglesia, y someterse a la iglesia es someterse públicamente, someterse geográficamente, someterse socialmente, someterse sentimentalmente, someterse financieramente, someterse profesionalmente, someterse éticamente, someterse espiritualmente y someterse a la fealdad. Todo esto es parte del sometimiento de un creyente a la iglesia. Insisto, ve a tu casa, lee este tema en tu folleto y responde a las preguntas de aplicación, porque eso va a solidificar esa enseñanza en tu corazón, y sobre todo lee los versos bíblicos que aparecen ahí. Cualquier duda, mi hermano, pregúntale al facilitador. Bendiciones para todos.